Buenos días. Comenzamos el encuentro con expertos titulado Salud cerebral, ¿qué es y qué podemos hacer para potenciarla? Mi nombre es María Ángeles García y pertenezco al área corporativa de CEAFA. Lo primero, dar las gracias a todas las personas que se han inscrito a este encuentro y, por supuesto, a la doctora Raquel Sánchez Valle, que hoy nos acompaña y a la que presentaré más adelante. Como saben, este encuentro con expertos está organizado por la Red de Agentes Activos en la Detección Precoz del Alzheimer, una iniciativa de CEAFA que surge en el año 2021 con la idea de buscar y crear alianzas y sinergias entre agentes claves en la detección precoz del Alzheimer. Actualmente, 7 organizaciones implicadas en el abordaje integral de la enfermedad de Alzheimer son las que formamos parte de la red. CEAFA, Confederación Española de Alzheimer; SEG, Sociedad Española de Geriatría y Gerontología; SEMERGEN, Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria; SEMG, Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia; SEN, Sociedad Española de Neurología; SEPSEM, Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental; y SEPG, Sociedad Española de Psicogeriatría. Uno de los objetivos de la red es difundir al máximo la herramienta de cribaje www.problemasmemoria.com como una manera de avanzar en la mejora del proceso del diagnóstico. A través de esta página web queremos ayudar con los problemas de memoria que están notando o detectando en un familiar o persona cercana. La herramienta ofrece una serie de pruebas y cuestionarios que, al resolverlos, nos pueden ayudar a decidir si los síntomas tienen la importancia suficiente como para que el familiar sea evaluado por un médico, ya que pueden formar parte o no de un problema serio de salud como la enfermedad de Alzheimer. Importante, en ningún caso debe interpretarse el resultado como un diagnóstico. Se trata únicamente de efectuar o no una recomendación para una evaluación médica. El segundo objetivo de la red es fomentar la educación de la ciudadanía y la implicación de los profesionales de la salud para poner en valor la importancia del diagnóstico precoz y certero, como punto de partida ineludible para un abordaje integral del Alzheimer y de cualquier forma de demencia, buscando así la intervención temprana y eficaz como manera de ampliar los periodos de calidad de vida de las personas afectadas y, además, como medio para luchar contra los diagnósticos tardíos o el infradiagnóstico. Como bien saben, durante todo el año estamos organizando varios encuentros con expertos, una serie de webinars que están financiados con cargo a la subvención de interés general del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Como en otros encuentros, recordamos que el chat está abierto para que puedan hacer preguntas y estas serán respondidas por la ponente al finalizar su ponencia. Solicitamos, por favor, que para el buen funcionamiento del webinar mantengan cerrados los audios y vídeos. A continuación, presento a la experta de hoy que nos acompaña, Raquel Sánchez Valle. Ella es neuróloga especializada en trastornos cognitivos. Es jefa de servicio de neurología del Hospital Clínic de Barcelona y jefa del grupo de investigación en enfermedad de Alzheimer y otros trastornos cognitivos del mismo centro. Actualmente es coordinadora del grupo de estudio de neurología de conducta y demencias de la Sociedad Española de Neurología. Raquel, por favor. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con vosotros. Espero que os resulte de interés. Hoy no vamos a hablar tanto de diagnóstico como de tratamientos, sino vamos a hablar de otro tipo de cosas, ¿no? Que es previa al diagnóstico, previa a los síntomas, que es la salud cerebral. Digamos que este es el título, salud cerebral, qué es y qué podemos hacer para potenciarla. Primero, hemos de saber que la Organización Mundial de la Salud, y utilizaré sobre todo los datos de la Organización Mundial de la Salud en las definiciones y en las recomendaciones, porque digamos que es el consenso internacional sobre la materia, es que la salud no se define, según la Organización Mundial de la Salud, por una ausencia de enfermedad, se contrapone solamente a la enfermedad, sino la salud se considera que es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y ya digo, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades, digamos, es aquel estado que nos permite desarrollar toda nuestra potencialidad. Toda esta cita procede de un preámbulo de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, que fue adoptada hace mucho tiempo, en 1946, y que se ha ido, digamos, manteniendo en todos los documentos posteriores. Ya digo, tenemos salud cerebral y tenemos como puesto enfermedad cerebral,
que puede ser fundamentalmente en lo que nos concierte a nosotros la enfermedad de Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas, pero hay una zona gris que es esa falta de salud cerebral que no es enfermedad cerebral. Aquellos, digamos, personas en los que su cerebro no funciona con toda su potencialidad y aún así no tienen una enfermedad cerebral. Y esto va a ser relevante porque esta zona gris sabemos que es una zona que aumenta el riesgo para enfermedades. No solamente no permite al sujeto desarrollar todas sus potencialidades cerebrales, sino que además aumenta su riesgo para desarrollar enfermedades. Y tiene su potencial de aumentar el riesgo de otras enfermedades a través de dos mecanismos. Esto es un poco un tecnicismo, pero después también comentaré. Puede ser porque esta falta de salud cerebral facilite que aparezcan las lesiones típicas de la enfermedad de Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas. Es decir, digamos, es un caldo de cultivo para que las lesiones cerebrales que conocemos de la enfermedad de Alzheimer, pues, digamos, se expandan por el cerebro. Pero también hay otro aspecto que es incluso, por lo que dicen los estudios, más importantes. Y sabemos que nuestro cerebro tiene la capacidad de tolerar cierto grado de lesión de Alzheimer. Es decir, hay múltiples estudios que sabemos que gente de determinada edad, la edad avanzada, puede fallecer y tener algún grado de lesión de enfermedad de Alzheimer en su cerebro y sin embargo mantenerse hasta sus últimos días en una situación de cognición totalmente normal. Y esto se debe a un mecanismo de resiliencia, es decir, de nuestro cerebro. Nuestro cerebro es capaz de tolerar cierta pérdida neuronal, cierto grado de lesión, si está sano, sin que nosotros notemos los síntomas. Entonces, por eso es importante tanto este tema de salud cerebral, ya digo, aunque no es solamente la ausencia de enfermedad, sí que va a ser muy relevante para, digamos, para poner barreras o frenos para la expresión clínica, la expresión biológica de las enfermedades cerebrales. Ya digo, y cuando hablamos, ya digo, sabemos que con la edad se pierden algunas de las capacidades, pero el cerebro, aún en ausencia de enfermedad, aunque no haya enfermedad de Alzheimer, ninguna otra enfermedad neurodegenerativa en el cerebro de un paciente, pues vemos que no envejece por igual en todas las personas. Y aquí lo que dice en esta gráfica, que hablamos de lo que se llama maintenance. Voy a utilizar algunas gráficas y para que vean ustedes las gráficas originales no las he cambiado. Aquello lo que llama maintenance son aquellos que son capaces, a pesar de la edad avanzada, mantener una función cognitiva normal frente a los que decliners, que son aquellos sujetos que aún en ausencia de una enfermedad de Alzheimer, digamos que pierden ciertas capacidades. Y esto vemos que esto se relaciona pues cómo se vaya atrofiando el cerebro. La gente personas mayores que pierden función cognitiva, tienen mayor grado de atrofia, de pérdida neuronal. Todo el mundo pierde neuronas en la evolución, con la edad, pero hay sujetos que, ya digo, aún en ausencia de enfermedad, tienen una pérdida neuronal más acelerada. Están perdiendo salud cerebral, ya digo, incluso en ausencia de una enfermedad que podamos nosotros diagnosticar. Y ya digo, esto es relevante porque no, ya digo, sin estar en el rango de enfermedad, digamos que su cerebro no funciona plenamente como podría funcionar, y por otra parte porque es un factor de riesgo para que estas enfermedades se expandan por el cerebro y que presenten unos síntomas. Entonces es importante mantener la salud cerebral. Y como hay un componente que, ya digo, entramos en tecnicismo, solamente voy a entrar de forma... no sé si Perdona, Raquel, que ha habido un ha fallo. pasado algo con... No, ya está, perdona, sigue, adelante. Vale. Para no entrar en mucho tecnicismo, y aquí sabemos que en la salud cerebral influyen los genes, pero también influye elementos ambientales. Aquí hay varios conceptos que ya digo que voy a entrar solamente de forma muy resumida, que es la reserva cerebral, que es aquello, digamos, cómo durante nuestro crecimiento, nuestro desarrollo, cómo lo hacemos deficiente, ¿no? Por ejemplo, con la educación, ¿no? Cómo nuestro cerebro se desarrolla en las etapas más precoces, que es la reserva. También hay elementos de mantenimiento, ¿no? Como nosotros, pues digamos, a través de nuestra vida funcionamos de forma que mantengamos nuestro cerebro. Y después hay otros
otro elemento que es la compensación, ¿no? Cuando nosotros podemos tener algún elemento que nos hace que reduzcamos nuestras potencialidades y que tengamos que compensarlo. Ya digo, son diferentes conceptos, reserva, mantenimiento y compensación, en los que no voy a entrar mucho en ellos, pero que influyen al final cómo funciona nuestro cerebro en función de nuestros genes y de nuestro entorno. Y te van a explicar, pues esto, la diferencia de cómo envejecemos cognitivamente. Pasando ya a enfermedad, decimos que el riesgo de enfermedad de Alzheimer, cuando una persona tiene 45 años, vemos que, pues tiene un riesgo, si es hombre, de un 10%, o sea, 1 de cada 10 hombres que ahora tienen 45 años va a desarrollar enfermedad de Alzheimer, y prácticamente de cada 5 mujeres que ahora tienen 45 años vaya a desarrollar enfermedad de Alzheimer. Si nos situamos en los 65 años, es bastante similar. También una de cada 10 hombres que tienen ahora 65 va a desarrollar enfermedad de Alzheimer, y un poquito más de 1 de cada 5 mujeres va a desarrollar la enfermedad de Alzheimer. Pero esto es un porcentaje que llamamos nosotros poblacional, es decir, si cogemos toda la población que tiene 45 años, que tiene 65, tienen este riesgo, pero evidentemente los riesgos individuales van a variar según una serie de funciones, ya digamos, genes, ambientales, pero también va a influir aquí el estado de la salud cerebral. Ya digo, porque la salud cerebral interviene tanto en el número de lesiones que se vayan a producir en el cerebro relacionadas con la enfermedad de Alzheimer, pero de forma incluso más importante de cómo nuestra función cognitiva va a ser capaz de compensar la pérdida de neuronal que producen estas lesiones que pueden iniciarse en un sujeto con edad. Y esto es una gráfica fundamental, ya digo, pongo la gráfica original, después vamos a ir analizando diferentes factores. Esto es una gráfica clásica, que se ha convertido en clásica, que se publicó en el 2020 en el equipo del Lancet, que es una de las revistas más prestigiosas que existen en el mundo, y que, digamos, une o resume múltiples estudios que se han realizado sobre el riesgo de demencias. Y sabemos que hay una serie de factores que van a hacer que nuestro cerebro sea más susceptible a la demencia. No estamos hablando solamente de enfermedad de Alzheimer, estamos hablando de demencia en general. Hay gente que dice que la demencia es una enfermedad de jóvenes que se desarrolla en la edad avanzada, en el sentido de decir que la potencialidad de nuestro cerebro se empieza a desarrollar en las etapas más precoces de la vida con la educación. Es decir, sabemos ahora mismo que tener bajo nivel educativo aumenta el riesgo de desarrollar problemas cognitivos en edad adulta. En este sentido, con aquello que comentaba, ¿no? Pues la reserva, la eficiencia que nos proporciona en el funcionamiento de nuestro cerebro una educación en la edad infantil. Después también en la edad media, es decir, en el adulto medio, entre los 25 y los 65 años, sabemos que hay diferentes factores. Según el tamaño de este circulito, vemos la importancia de cada uno de los factores. Un factor importante en la edad media es la pérdida auditiva. Es un factor que hasta el momento no se daba demasiada importancia, pero de forma más reciente vemos que la pérdida auditiva no corregida, especialmente en la edad media de la vida, puede tener un impacto negativo en el desarrollo de problemas cognitivos en las fases más avanzadas. Otra parte, que también hablaré más adelante, es los traumatismos craneoencefálicos. Hay una serie de traumatismos craneoencefálicos que, por supuesto, son involuntarios, ¿no? Cuando tenemos un accidente, nadie quiere tener un accidente, pero hay otra serie de traumatismos craneoencefálicos repetidos que pueden ser prevenibles, que son, por ejemplo, los que se producen en deportes de contacto, y que es un factor que ahora mismo pues está, digamos, centrando mucho la atención de la medicina deportiva. La hipertensión, sabemos que es un factor de riesgo en la edad media, el consumo excesivo de alcohol y la obesidad. Pero también sabemos que ya estos son entre 25 y 65 años, pero en fases más avanzadas, a partir de los 65, también hay factores que vemos que en estas fases, digamos, en esta fase de la vida, también aumentan el riesgo de deterioro cognitivo. El tabaco, la depresión, el aislamiento social, la inactividad física,
La contaminación ambiental también es un factor que hasta el momento no se le daba demasiada importancia. Y ahora se sabe que la contaminación del aire es un factor de riesgo para deterioro cognitivo y que hemos de tenerlo en cuenta cuando hacemos las planificaciones de nuestras ciudades. Y la diabetes también es un factor de riesgo. Ya digo, estos factores no tienen igual peso. Vemos aquí, según el tamaño y el número que figura en cada uno de estos círculos, pues estos factores tienen un mayor efecto. Evidentemente son todos estos factores sobre los que podemos actuar. También evidentemente hay riesgos genéticos sobre los que no podemos actuar. Ya sabemos que el sexo femenino es un factor de riesgo para desarrollar, pero sobre ello no podemos por el momento actuar. Y también la edad avanzada, que evidentemente por el momento es un factor que no podemos actuar. Pero todos estos factores que aparecen en esta gráfica son factores en los que podemos actuar de forma individual o también de forma colectiva, digamos, haciendo planes de salud adecuados para la prevención del deterioro cognitivo. Ya digo, esto simplemente este gráfico quiere decir que si tú tienes un factor, pues es mejor que tener dos. Estos factores tienen un efecto acumulativo, es decir, cuanto más factores, pues van yendo de derecha a izquierda, cuanto más factores, pues evidentemente esto tiene un impacto negativo en la salud, es decir, es peor tener 3 factores de estos que tener uno solo. Ya digo, hay un efecto multiplicativo en el riesgo con cada uno de estos factores. Esto no quiere decir, por supuesto, que aunque no tengas ninguno de estos factores no puedas desarrollar problemas, porque sabemos que estas son las características neuropatológicas de la enfermedad de Alzheimer. En la parte izquierda, las placas de beta-amiloide que vemos al microscopio en un cerebro de un paciente, y en la parte derecha los ovillos neurofibrilares de proteína tau, que son los dos marcadores principales de la enfermedad de Alzheimer. Y ya digo, en estos factores de riesgo, ¿qué es lo que hacen más? ¿Reducimos el número de lesiones cerebrales o hacemos que el funcionamiento de nuestro cerebro se mantenga a pesar de las lesiones? Lo que nos dicen en este momento los estudios es que estos factores de riesgo fundamentalmente lo que hacen es aumentar las lesiones vasculares y otras patologías concomitantes más que actuar sobre las lesiones en sí. Es decir, tendrían un factor más importante en reducir el impacto de la expresión clínica a través de otras lesiones concomitantes que se pueden producir en el cerebro, que puramente reducir el número de estas lesiones que por el momento parece que están muy marcadas por nuestra genética y por otra serie de factores. O sea, es decir, no evitaríamos controlando estos factores tanto la aparición de estas nuevas lesiones, sino podríamos compensar que la salud de nuestro cerebro compensase los problemas generados por la aparición de estas lesiones, de manera que nuestro cerebro pudiese seguir funcionando a pesar de que hubiese un grado bajo de estas lesiones. Evidentemente, si hay un grado muy alto de estas lesiones, no podríamos llegar a compensarlo. Pero además, estos son factores de riesgo. Esto quiere decir que cuando analizamos la población, vemos que la gente que tiene estos problemas tiene mayor riesgo de demencia. Pero ¿cómo podemos actuar sobre ellos? O sea, es decir, ¿en qué podemos nosotros actuar? ¿O qué se ha demostrado que puedan actuar? Porque puede haber elementos sobre los que no podamos actuar, ¿no? Es decir, por ejemplo, un traumatismo craneoencefálico, un accidente de tráfico, evidentemente lo intentamos evitar por accidente de tráfico en sí, pero no podemos actuar una vez producido, ¿no? Pero hay otros factores sí que podemos actuar y en los que se ha visto que podemos reducir nuestro riesgo si actuamos sobre ellos con estudios. Ya digo, hay múltiples estudios, hay factores que a lo mejor no aparecen aquí. Yo he utilizado pues lo mismo, las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, porque digamos que es el consenso internacional más relevante en la planificación sanitaria y digamos que en lo que todos estamos de acuerdo. Puede haber algún otro factor que no esté incluido aquí, pero porque tiene menos consenso, pero lo que está incluido aquí, digamos, tiene un consenso internacional. Entonces, primero, control de los factores de riesgo vascular. Es decir, sabemos que la obesidad es un factor de riesgo, pero no solamente la obesidad es un factor de riesgo, sino que sabemos que tratar el sobrepeso o la obesidad puede reducir el riesgo de deterioro cognitivo y demencia en edades más avanzadas. La hipertensión es un factor de riesgo, pero además también sabemos que el manejo de la hipertensión puede reducir el riesgo de desarrollar deterioro cognitivo en fases tardías de la vida. La diabetes
parece que a través de medicaciones, no queda claro que una medicación pueda ser mejor que otra, o a través de manejo del estilo de vida, con los pacientes que se manejen simplemente con dieta, pueden reducir el riesgo de deterioro cognitivo y demencia. Evidentemente, la optimización del tratamiento de la diabetes no solo se hace para reducir el riesgo de demencia, se hace para otra serie de beneficios de la salud, pero también se ha de tener en cuenta que el manejo óptimo de la diabetes puede tener una reducción de riesgo sobre el deterioro cognitivo en fases más avanzadas de la vida. Y lo mismo también con la hipercolesterolemia, la dislipemia, que puede reducir todo esto. Aquí aparecen diferentes grados de recomendación, es decir, que tiene mayor, por ejemplo, el manejo de la hipertensión tiene mayor evidencia que el manejo de la dislipemia para la prevención de deterioro cognitivo tardío, pero esto digamos que simplemente es el tipo de estudios y el tipo de evidencia del que se dispone. En general son recomendaciones, ya digo, que todas ellas tienen una evidencia de datos detrás. Evitar fumar. Evidentemente, los sanitarios hemos de recomendar el no fumar o dejar de fumar para las personas que fuman por muchos motivos, pero también hay una recomendación fuerte, digamos, que pueden reducir el riesgo del deterioro cognitivo y demencia, además de, evidentemente, otros beneficios que puede tener el fumar. Limitar el consumo de alcohol, pues también sabemos que limitar el consumo excesivo de alcohol pues puede tener un efecto beneficioso, y no solamente en las personas que tengan una cognición normal para evitar deterioro cognitivo, sino también en aquellas personas que estén iniciando un deterioro cognitivo, que tengan un deterioro cognitivo leve, para disminuir sus probabilidades de pasar a una fase más avanzada de demencia. Realizar actividad física, deporte. Cada vez más hay más evidencia que la actividad física es beneficiosa para el cerebro. Evidentemente tiene un factor protector sobre la salud cardiovascular. Sabemos que la actividad física es buena para la salud cardiovascular, y todo lo que es bueno para el corazón es bueno para el cerebro, pero además tiene otros beneficios en el sentido de que se activan unos mecanismos de recompensa, de control de estrés, de una serie de sustancias que se liberan en el cerebro con la actividad física regular, que tienen cada vez más evidencia sobre la prevención del deterioro cognitivo, y también en personas con deterioro cognitivo para, digamos, mejorar su calidad de vida global y su estado de salud. Es decir, vemos aquí que el nivel de recomendación, la potencia de recomendación es fuerte, strong, dice, para que puede, en sujetos con cognición normal, para reducir el riesgo de deterioro cognitivo. Cuidar la dieta. Aquí la dieta, pues ahí quizá es un tema más polémico. Lo que tenemos y lo que nos dice la OMS, la Organización Mundial de la Salud, es que la dieta mediterránea, tipo mediterránea, es una dieta saludable, en el sentido de decir que puede, en personas con cognición normal, incluso en personas con deterioro cognitivo leve, puede limitar o reducir el riesgo de posterior deterioro cognitivo o demencia. Pero no quiere decir que es la única dieta que es saludable, ¿no? En general se recomienda una dieta sana, balanceada, como recomendación para potenciar la salud cerebral. En cambio, por ejemplo, hay otra serie de suplementos, como los suplementos de vitamina E, o de vitamina B o E, o de tipos de complejos vitamínicos, o complejos de tipo de suplementos lipídicos, que no tienen actualmente una evidencia relevante para que se les recomiende para reducir el riesgo de deterioro cognitivo o demencia. Es decir, según estas recomendaciones, no hemos de recomendar suplementos de vitamina B o E, o, ya digo, omega 3 o suplementaciones dietéticas si hacemos una dieta sana, completa, porque no ofrecen ningún beneficio adicional a lo que es una dieta mediterránea sana.
Otra cosa son en casos de que no se pueda realizar la dieta mediterránea por motivos diversos, ¿no? En ese caso, pues si se realiza un tipo de dieta especial, pues habrá que ver si hace falta suplementarla. Pero en general lo que se recomienda es una dieta sana, tipo mediterránea, y no suplementos dietéticos. Y respecto a actividad cognitiva y social, pues sabemos que la actividad cognitiva es buena para sujetos. Mantener nuestro cerebro, digamos, ejercitado, no solamente físicamente, sino también ejercitado con actividades que resulten, digamos, para nosotros estimulantes, es decir, no sea una cosa rutinaria, que sea estimulantes desde el punto de vista cognitivo, pero también, digamos, que nos gusten porque nos resultarán más estimulantes si además una actividad nos gusta, pues son buenas para gente que tiene una cognición normal y también gente que empieza a tener algunos problemas cognitivos para disminuir el riesgo de empeorar cognitivamente. Aunque ya digo que la evidencia en este caso no es muy alta, porque hay una serie de diferencias de programas, pero ya digo, tampoco queda claro que un tipo de intervención cognitiva sea mejor que otro. En general hay cierta evidencia, no es tan fuerte como otras recomendaciones, pero sí que creo que es una actividad que además tiene poco efecto secundario, con lo cual debemos de recomendar. Lo que no tenemos, sí que es verdad que vemos que, por ejemplo, el aislamiento social es un factor de riesgo, pero no tenemos evidencia de que gente que participe en actividades sociales como un tratamiento, ¿no? Cuando lo hacemos podamos decir que realmente esto les protege, ¿no? Sí que sabemos que, ya digo, hay cosas que no se pueden recomendar porque no hay evidencia. Eso no quiere decir que haya una evidencia negativa. A veces aquí el lenguaje, somos un poco prisioneros de nuestro lenguaje, pero para hacer una recomendación de este tipo tiene que haber suficiente evidencia de estudios bien hechos que digan, bueno, pues la gente que ha hecho este tipo de actividades pues ha evolucionado mejor, y quizá en este tema de actividad social no tenemos este tipo de actividad, más que saber que los que realmente tienen un aislamiento social pues tienen más riesgo. Pero en general sabemos por otro tipo de estudios que la participación social está intrínsecamente conectada con un bienestar y una buena salud general. Por tanto, ya digo, aunque no haya una evidencia específica para la función cognitiva, evidentemente sabemos que es algo que es bueno para el ser humano. Y también importante, cuidar la salud mental, ¿no? Es decir, no hay evidencia de que el uso de antidepresivos por sí mismo reduzca el riesgo de deterioro cognitivo y demencia, y por tanto no hemos de dar sistemáticamente a la gente antidepresivos para prevenir el deterioro cognitivo, pero evidentemente si hay una persona que clínicamente tiene una depresión, pues se le debe proporcionar el cuidado bien farmacológico o bien psicológico adecuado según las características, porque sabemos que esto puede ser un factor de riesgo para deterioro cognitivo. Y también volvíamos a decir al principio, no se le daba mucha importancia a este dato, ¿no? La hipoacusia en la edad media de la vida, pero sabemos ahora que cada vez tiene más importancia. No podemos recomendar que todo el mundo, evidentemente, se ponga prótesis auditiva si tiene una audición normal, pero sí que se ha de recomendar que las personas estén pendientes de si tienen una buena audición, y en caso de que no tengan una buena audición, acudan a revisarse la audición, y si es necesario y si es adecuado, pues evidentemente pues que utilicen las prótesis auditivas o la serie de medias, de propuestas que le pueda hacer los expertos en ellos. Es decir, es importante que tengamos, igual que chequeamos otros factores de salud, también chequemos la audición, porque es relevante que en caso de que haya una pérdida auditiva se intente compensar en la medida de lo posible con ayudas externas. Lo que decíamos de los traumatismos craneoencefálicos, evidentemente nadie quiere tener un traumatismo craneoencefálico como tal, y digamos que la prevención pues a través de accidentes de tráfico, y etcétera, etcétera. Pero sí que cada vez tiene mayor relevancia pues que hay determinados deportes de contacto, pues como el fútbol americano, el hockey, pero incluso el boxeo, pero también incluso el fútbol europeo, que tienen se producen de forma repetida traumatismos craneoencefálicos, bien porque chocan los jugadores entre sí o bien porque chutan con la
con la pelota, con la cabeza, pues sabemos que esto, especialmente si se produce en edades muy precoces de la vida, puede aumentar el riesgo de una pérdida de salud cerebral y también de aumento de riesgo de enfermedades neurodegenerativas. Y por eso mismo en estos deportes sí que hemos de intentar prevenir el daño por traumatismos craneoencefálicos con equipos adecuados. También la conciencia sobre la relevancia que puede tener a largo plazo los golpes en la cabeza, y entonces que los entrenadores y los jugadores sepan que han de intentar evitar a través de un juego limpio los golpes en la cabeza, intentar evitar que los jugadores choquen entre sí o las situaciones peligrosas para eso. Y también ya hay ciertas iniciativas que están limitando en Reino Unido, en Estados Unidos, pues en niños, pues prohibiciones para chutar con la cabeza o limitación en los entrenamientos de este tipo de elementos de riesgo, sobre todo en niños por debajo, edades precoces, ¿no? Por debajo de los 12-13 años. Y ya digo, y esto lo estamos logrando. Yo simplemente, esto es un estudio, ya digo, pongo aquí unos datos que son los datos originales en inglés, pero quiero decir que sabemos, y esto es un estudio clásico, el Framingham, que es un estudio muy largo que se ha realizado durante muchos años, pero hay varios estudios, tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea, que, digamos, el potenciar estos factores de riesgo, eliminar estos factores de riesgo, controlar estos factores de riesgo que estábamos diciendo, ya está de hecho teniendo un efecto positivo en reducir el porcentaje de demencia y de Alzheimer. Es decir, vemos que aquí estos son diferentes cohortes, la 1 es la más antigua, la 4 es la más reciente, y vemos que con la mejoría de estos factores que se han ido controlando, pues el riesgo de demencia en general ha ido reduciéndose, en fin, digamos, de 3,6 a 2, y también de Alzheimer de 2 a 1,4, de demencia vascular de 0,8 a 0,4. Es decir, que este tipo de cosas ya sabemos que tienen un efecto práctico en la salud de nuestra población. Estas décadas, en las últimas 5 décadas, hemos mejorado el control de la hipertensión, el control de la diabetes, el control de la obesidad. Todo esto tiene un efecto beneficioso en la salud cerebral y reduce, no solamente tiene un efecto beneficioso en la salud cerebral general, sino que reduce el riesgo de estas enfermedades. Me dirán, pero si todo el mundo nos está diciendo que estas enfermedades están aumentando, por supuesto, porque la esperanza de vida aumenta, pero a una determinada edad el riesgo de demencia disminuye por el control general poblacional, porque se empiezan a poder controlar muchos de estos factores y la gente intenta mejorar su salud física también, pero también su salud cerebral. Y yo creo que este es el movimiento y el mensaje final, diciendo que estas recomendaciones que hace la Organización Mundial de la Salud se plasman en estudios que ya nos están diciendo que a nivel poblacional el riesgo que tiene una persona a una determinada edad, pues ahora mismo es menor de la que tenía hace 40 años, también por factores de educación que han mejorado, etcétera, etcétera, pero es menor a una determinada edad. Eso no quiere decir, ya digo, que como la esperanza de vida aumenta, el número total de casos que existen pues siga todavía aumentando. Y esto es lo que quería comentaros yo hoy. Ahora mismo este es mi equipo aquí en el Hospital Clínic. Otra vez repito, gracias a CEAFA por permitirme estar aquí con ustedes hoy y hablar también de salud cerebral. Y ahora pasaríamos a hablar si hay alguna pregunta. Quedo a su disposición. Sí, muchas gracias Raquel por la exposición. Tenemos pocas preguntas porque yo creo que ha quedado meridianamente claro cuáles son los consejos para tener buena salud cerebral, pero nos dicen, en un momento dado ha dicho que, bueno, que las neuronas se pueden perder a lo largo del tiempo y nos dice si es posible recuperar esas neuronas perdidas o se pueden crear otras. Neuronas. Ahora mismo lo cierto es curioso, ¿no? Porque ahora mismo voy a decir no y después matizo. O sea, en principio las neuronas que se pierden no se pueden recuperar. Sí que sabemos, estudio reciente, que hay según otras células del organismo, por ejemplo la piel se va recuperando, se puede renovar, las células de intestino se recuperan con mucha velocidad. Las neuronas, la respuesta corta es que no, una vez mueren ya no se pueden recuperar. Esto es así una cosa. Sí que es verdad que sabemos que quedan lo que llaman unos pequeños niveles de células madres en unas determinadas células, áreas del cerebro,
y que hay tratamientos con células madre que se están probando, por ejemplo, para la enfermedad de Parkinson. Pero digamos que se implantan y se ponen en zonas muy localizadas. El tema de la neurona, además, el problema es que la neurona vale lo que valen sus conexiones. Es decir, que tú, aunque pongas una neurona nueva a través de alguna técnica sofisticada, la neurona aislada no vale por sí misma. Lo que valen son sus conexiones. Las neuronas trabajan en red y entonces las conexiones son las que funcionan, lo que nos permite trabajar a las neuronas. Una neurona en sí aislada no tiene ninguna función. Y esto es lo más complicado, ¿no? Porque incluso, ya digo, con algún tipo de terapias podrías implantar neuronas nuevas en el cerebro, pero si no tienes las ramificaciones, las conexiones que se van desarrollando durante toda la vida, no tiene un valor esta neurona, salvo para elementos muy concretos, como puede ser el Parkinson, porque producen una sustancia en un sitio muy determinado. Dicho esto, también hemos de ser conscientes que hay mecanismos de compensación que comentábamos también, que pasan un poquito por encima, ¿no? Y que vemos cuando hay, por ejemplo, daños como el ictus, ¿no? Un daño muy agudo y que puede haber cierto mecanismo de compensación, porque puede haber otras neuronas, no se renuevan las que se han muerto, pero otras neuronas pueden asumir las conexiones que se han perdido de la neurona y pueden en esta manera intentar llevar a cabo la función de las neuronas que se han muerto, ¿no? Y en ese momento es lo que decíamos, que el cerebro tiene cierto manejo, puede tolerar cierto daño, porque hasta determinado número de neuronas muertas, el resto de las neuronas que existen pueden compensar su función y asumir la función de las neuronas que han muerto, y por tanto nosotros no enterarnos, porque seguimos en una enfermedad, por ejemplo, progresiva como la enfermedad de Alzheimer, podemos tener cierta pérdida neuronal y nosotros seguir funcionando perfectamente porque las neuronas que quedan pues asumen la función de las neuronas que hemos perdido. Pero esto es hasta cierto nivel, ¿no? A partir de cierto nivel ya no podemos, o sea, ya digo, la respuesta es no, las neuronas que mueren no podemos sustituirlas o no se pueden, digamos, resucitar, pero hay algún otro mecanismo para, si hay una pérdida neuronal no tan importante, que podamos compensar esta función. Vale, tenemos otra pregunta. Dicen, ¿el insomnio se considera un factor de riesgo para deterioro cognitivo? A ver, el insomnio, es uno de los temas que comentábamos, ¿no? A veces los datos que no están aquí no quiere decir que no puedan ser relevantes, quiere decir que a lo mejor los estudios no tenemos tantos datos o no hay esta evidencia, ¿no? Para ello. Cada vez más se le da importancia a que el sueño tiene una función muy relevante para mantener la salud cerebral en general y también para el riesgo de enfermedad de Alzheimer. ¿En qué sentido? Por una parte, pues evidentemente, a pesar de que pasamos casi un tercio de nuestra vida durmiendo, no tenemos muy claras todas las funciones del sueño, ¿no? Y sí que sabemos que cuando una persona no puede dormir, y en modelos experimentales me estoy refiriendo a gente a la que no se le deja dormir ni un solo minuto durante unos días, pues llegan a unos estados de confusión y realmente de difícil compatibles con la vida. O sea, es decir, es muy relevante el sueño. Entonces, el sueño tiene diferentes. Por una parte, sabemos que es importante para una función que llamamos consolidar los recuerdos, es decir, nosotros vamos acumulando recuerdos durante el día y por la noche tenemos una función de fijarlo, ¿no? Toda información que nos ha venido durante el día, pues durante el sueño, por una parte la fijamos, y esto es una parte funcional de consolidación de la memoria, que las personas que duermen mal muchas veces tienen problemas de memoria, no porque tengan un problema estructural en su cerebro, sino porque no pueden consolidar bien esta información que han recogido durante el día. Pero también sabemos que ya en particular en relación con la enfermedad de Alzheimer, durante el sueño se producen una serie de oscilaciones y, bueno, el cerebro, aunque parece que no, el cerebro no se mantiene estable, el cerebro late y entonces hay una serie de flujos y durante el sueño se producen unos cambios que favorecen la limpieza de proteínas tóxicas. Y se sabe que las proteínas tóxicas del cerebro, fundamentalmente la metamiloide, pues hay una limpieza de esta proteína durante el sueño. Y entonces ahora se cree que la carencia de sueño prolongada podría tener un efecto, ya digo, malo sobre la cognición, porque no puedes consolidar esos recuerdos que has acumulado durante el día, pero también podría tener un aumento de riesgo de la enfermedad de Alzheimer porque no limpias también
el amiloide. Lo que pasa es que la cosa es un poquito más compleja porque también hay evidencias que dicen que sujetos en fases muy iniciales de la enfermedad de Alzheimer, de manera que todavía no siendo diagnosticados, pueden tener alteraciones del sueño y entonces a veces ya no sabemos muy bien lo que es la causa o la consecuencia. Y por eso quizá no sale todavía en estas recomendaciones como tal, ya digo, porque muchas veces para que salgan estas recomendaciones el nivel de evidencia tiene que ser muy alto. Pero sí que es verdad que el sueño es cada vez cobra más importancia, estos elementos que recientemente están cobrando más importancia y la higiene del sueño, intentar dormir bien y no con pastillas, porque sabemos que hay determinados fármacos inductores del sueño que pueden aumentar incluso el riesgo de deterioro cognitivo, pues es relevante para la salud global y para la salud cerebral de las personas. Perfecto, gracias. Hay otra pregunta que nos hacen. Dice, ¿hay relación entre un ictus producido un tiempo atrás, hace tiempo, y un posterior diagnóstico de Alzheimer? Es decir, la relación entre ictus y posible demencia futura. Sí, evidentemente. Tenemos ahí el deterioro cognitivo vascular, lo que decíamos, ¿no? La enfermedad de Alzheimer, aunque decimos de la enfermedad de Alzheimer y que es la enfermedad más frecuente que causa demencia, cuando miramos el cerebro de los pacientes con enfermedad de Alzheimer, en muchos de ellos, en la gran mayoría, hay lesiones vasculares. Lesiones vasculares que pueden ser leves, pequeñas, algunas son incluso provocadas por la propia enfermedad de Alzheimer, porque la enfermedad de Alzheimer también afecta a los pequeños vasos, en lo que llamamos la angiopatía amiloide, pero evidentemente también puede haber lesiones de gran vaso o ictus importantes. Volvemos a lo mismo, es decir, tener un ictus rebaja nuestra salud cerebral y aumenta el riesgo de que lesiones de Alzheimer nos provoquen problemas cognitivos, ¿no? Es decir, la reserva de nuestro cerebro disminuye y nuestro cerebro es mucho más vulnerable a los problemas cognitivos que puedan generar las lesiones de Alzheimer. Entonces, sí vemos que las personas que han tenido un ictus tienen mayor riesgo de deterioro cognitivo vascular, pero también deterioro cognitivo causado por la enfermedad de Alzheimer en este sentido. No quiere decir que el ictus provoque las placas de amiloide, del tau en concreto, sino que digamos que empeora la salud cerebral y facilita que las lesiones tipo Alzheimer pues, se manifiesten clínicamente en forma de deterioro cognitivo. Vale, están surgiendo nuevas preguntas, así que dice, si ya se estableció el diagnóstico de demencia, ¿se debe seguir trabajando en los factores de riesgo? Es decir, tener controlados esos factores. A ver, yo creo que sí, ya digo, aquí estas recomendaciones que yo he hecho y que he cogido hoy era para gente sana, porque para potenciar la salud cerebral y gente que no estaba todavía diagnosticada. Todos estos factores, evidentemente, tiene un factor, o sea, el control de lo que decíamos, el control de la diabetes se ha de controlar no solamente por la salud cerebral, ¿no? Pero evidentemente si está descontrolada la diabetes en un paciente con Alzheimer y tiene unas glicemias disparadas o hace unas hipoglicemias disparadas, pues su enfermedad de Alzheimer va a ir peor. Eso está clarísimo que es mejor controlarla. Evidentemente, y esto es decir controlarla, también lo decíamos, el ejercicio físico tiene evidencia una vez ya diagnosticada la enfermedad de Alzheimer, la estimulación cognitiva tiene una evidencia una vez diagnosticada la enfermedad de Alzheimer. Eso quiere decir que una persona que tenga un pico de hipertensión va y un día tenga o no se pueda tomar una pastilla porque a lo mejor no la pueda o no la quiera tomar y tal, que le vaya a cambiar mucho la enfermedad, posiblemente por un día, por 2 días, no va a cambiar. Si un paciente con Alzheimer no puede tomar una pastilla un día o se la olvida, no quiero decir que vaya a cambiar o evolucionar mucho más rápido porque un día o 2 se haya dejado de tomar la pastilla de hipertensión, pero sí que hemos de intentar mantener el tratamiento de estos factores de riesgo en la medida que se pueda. Evidentemente, a lo mejor en fases muy avanzadas, pues también la propia presión arterial a lo mejor se controla y ya no necesitas tanto tratamiento, ¿no? Porque a veces en la evolución de la enfermedad de Alzheimer, la pérdida de peso y tal hace que gente que es hipertensa deje de serlo y a lo mejor no necesitan el tratamiento, ¿no? Pero quiero decir que estos factores se recomienda mantenerlos una vez diagnosticado o una vez iniciado el deterioro cognitivo. Vale, nos preguntan qué valores en una analítica podrían indicar un deterioro cognitivo.
A ver, ahora mismo no tenemos una analítica, es decir, estamos ya entrando de diagnóstico. Es verdad que ahora mismo hay una intención hay una serie de evidencias que podríamos tener en breve plazo. Marcadores en sangre pudieran hacer un diagnóstico de Alzheimer, pero esto es investigación. Ahora mismo en una analítica convencional no tenemos ningún marcador en sangre que podemos indicar que hay un inicio de deterioro cognitivo. Ya digo, están estudios de investigación para ver si podemos detectar marcadores de Alzheimer, pero que ahora mismo no están en las analíticas convencionales y están haciendo solo a nivel de investigación. Evidentemente, claro, si nosotros tenemos una insuficiencia renal, que eso se puede ver en una analítica, pues hemos de manejar la insuficiencia renal porque esto puede dar problemas cognitivos o problemas hepáticos, pero ya digo, como tal, no tenemos ningún valor en una analítica que pueda indicar un deterioro cognitivo ahora mismo. Vale, nos acaban de pasar otra pregunta por el chat. Dice, bueno, hay varios estudios que han hablado de que el hongo melena de león tiene beneficios en la renovación de neuronas. Perdona, ¿puedes repetirme Sí. Hay varios estudios que han hablado de que el hongo melena de león tiene beneficios en la renovación de neuronas. Podría tener efectos positivos en relación con el Alzheimer o la demencia. Yo no conozco ningún estudio en este sentido. Es decir, ya digo, yo aquí he intentado, volvemos a lo mismo, hay muchos estudios de diferentes sustancias, pero que no hay un consenso internacional. Eso no quiere decir que no pueda haber, sobre todo en estudios experimentales, biológicos, que en animales de experimentación determinadas sustancias puedan ser beneficiosas. Yo lo que he intentado hablar aquí es de cosas que están consensuadas ampliamente por la literatura, por los expertos, y ya digo, con el sello de la Organización Mundial de la Salud. Eso no quiere decir que haya cosas que puedan quedar fuera, pero ya digo, estas cosas que quedan fuera realmente no hay este consenso internacional, a veces por falta de estudios y todo esto. Ya digo, lo de la renovación de las neuronas ya digo, en unas determinadas situaciones, en modelos experimentales en laboratorio se consigue, pero eso en el cerebro adulto, maduro, ya digo, esto es otra cosa, ¿no? Ya digo, que a veces es el salto que tenemos desde el laboratorio básico a la patología o a la salud humana, ¿no? Que hay ciertas barreras, que hay cosas que se pueden demostrar en modelos experimentales a nivel, digamos, de laboratorio y que no se pueden demostrar en el cerebro adulto de un humano. Muchas gracias. Tenemos una última pregunta. Dice, hola, ¿podría dar los datos del estudio para saber cuál era el riesgo hace 40 años y ahora en determinadas edades? ¿Y cuál es el nombre del estudio? A ver, el estudio que presenté es el que presenté. Este es el Framingham Heart Study, que es un estudio, hay varios estudios de este tipo, pero este es una publicación del New England Journal of Medicine del 2016, que bueno, si queréis busco, ya digo, del Framingham Heart Study. Es un estudio que se empezó de una corte de estudio de salud cardíaca, cardiovascular, y que en la evolución, pues estos estudios cardiovasculares también incluyeron marcadores de salud cerebral, ¿no? De deterioro cognitivo y tal, porque se ve que está muy conectada. Este en concreto, el que yo nombraba, ya digo, no es el único, pero el que yo hablaba era una publicación del New England Journal of Medicine del 2016 sobre el Framingham Heart Study. Bueno, muchísimas gracias, Raquel, por responder a las preguntas de las personas que han estado en el webinar. Voy a dar paso a mi compañera María Ángeles para que, bueno, pues para que cierre esta ponencia del día de hoy. María Ángeles, cuando quieras. Bueno, pues acabamos ya este encuentro con expertos, no sin antes agradecer a la doctora Raquel Sánchez Valle haber compartido su tiempo y conocimiento con todos nosotros y por su exposición y por facilitarnos toda esta información de interés. Por último, anunciamos el próximo webinar organizado por CEAFA, que se celebrará el próximo 28 de septiembre a las 11 de la mañana. Su título será Jornada Educativa sobre Investigación Clínica, conociendo los ensayos clínicos, impartido por Laura Gamero, directora de PPD Spain. Ahora ya sí, damos por finalizado este encuentro con expertos. Buenos días a todos.